Ahora vamos a hablar de las tuplas. Anteriormente estuvimos hablando de listas y diccionarios. Y vimos que las listas se definen con corchetes y los diccionarios con llaves. Pues bien, las tuplas se definen con paréntesis y de una forma muy parecida a como lo hacíamos con las listas, solo que en lugar de corchetes utilizamos paréntesis. Pero hay algunas diferencias. A diferencia de las listas y los diccionarios, las tuplas no son mutables. Luego que hemos creado una tupla, su contenido no puede cambiar y permanece ordenado de la misma manera. Entonces veamos cómo estas se definen. Digamos, yo quiero crear mi tupla y para crearla abro y cierro paréntesis. Entonces los elementos que yo pase al interno de esta tupla con la apertura y cierre de paréntesis serán los elementos de la misma. Al igual que en las listas, sí podemos admitir diversos tipos de elementos, por ejemplo, otras tuplas o listas y así por el estilo. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, manzana y escribir acá 5. Si nosotros imprimimos esta tupla, print mi tupla, veamos lo que ocurre. Ahí está, 1, 2, 3, manzana, 5. Entonces es muy parecido a las listas. Esa es la principal diferencia en su sintaxis, es el uso de los paréntesis. Y hay que recordar que internamente las listas no pueden cambiar. Así que si, por ejemplo, nosotros tratáramos de asignar un nuevo valor a cierto índice en la tupla, por ejemplo, decir mi tupla, y pasamos acá el valor del índice número 1, que recuerden que esto es 0, y este es 1, es decir, el valor 2 es el índice 1. Y tratamos de reasignar su valor para que ahora diga 6. Si nosotros intentáramos hacer eso, va a dar un error. ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice que es un error de tipo y nos explica que los objetos tupla no soportan el asignamiento de objetos. Es decir, luego que está creada, no puede cambiar. Ahora sí podría aceptar otro tipo de operadores. Por ejemplo, nosotros podríamos contar cuántas veces aparece cierto elemento en una tupla. Vamos a hacer una prueba, haciendo una pequeña edición en la tupla. Y vamos a decir que acá yo vuelvo a colocar manzana. Ahora le vamos a pedir que por favor nos muestre cuántas veces aparece manzana dentro de la tupla. Entonces escribo mi tupla, luego le digo cuenta. Y que cuente ¿qué? Pues el valor manzana. Si nosotros ejecutamos esto, nos va a decir, pues esta es la tupla. Y aparece 2 veces el valor manzana, el segundo print. Es decir, nos está identificando cuántas veces aparece dicho valor dentro de mi tupla. Este, por cierto, es un valor que podremos utilizar incluso con listas. Si nosotros no quisiéramos contar cuántas veces aparece manzana y dejamos vacío este elemento, simplemente usamos el operador count, vean lo que ocurre. Entonces me dice, esto toma un argumento, no funciona. Pero si nosotros utilizamos otro tipo de elementos, si quisiéramos contar cuántos elementos existen dentro de la tupla, tendríamos que utilizar otro parámetro, otro método. En este caso es el método length. Si simplemente utilizamos el método len y escribimos mi tupla, ahí sí nos dice que tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el método count lo que va a hacer es contar cuántas veces aparece cierto elemento. Si no aparece dirá 0. Y el método length nos devuelve la longitud de un objeto iterable. En este caso una tupla nos dice 6. Lo mismo funcionaría len para el caso de una lista. Y también funcionaría para el caso de una cadena de texto, donde nos contará la cantidad de letras o caracteres que hay dentro. Otro operador que podemos utilizar con las tuplas es el operador índice. Por ejemplo, si yo le digo acá mi tupla y utilizo el método index y luego paso el valor que quiero buscar, por ejemplo 3, él lo que me va a decir es dónde aparece 3 en mi tupla. ¿Cuál es el índice de 3? Debería ser 0, 1, 2, ¿cierto? Ejecutamos y aquí me está diciendo precisamente que el índice es 2. Pero ¿qué hay si aparece repetido? Entonces voy a colocar acá manzana y ejecutamos.
Bueno, cuando un objeto aparece repetido, solo nos va a dar el índice de la primera ocurrencia. ¿Ok? Solamente el índice de la primera ocurrencia. Entonces eso es para tomarlo en cuenta. Aunque aparece más de una vez, aparece 2 veces, solamente nos va a dar el índice de la primera ocurrencia.